Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me pueden confirmar en el chat que se escucha de manera correcta, con algún 7, marcando que el audio está en perfectas condiciones. Perfecto, bueno, continuamos con la sesión, curso de trading institucional. Espero que se encuentren muy bien. Seguimos avanzando en este tema bastante importante dentro de lo que es el mundo del trading. Cualquier información contenida en este seminario web no debe ser interpretado como un consejo o recomendación de inversión y se presenta solo como material educativo. La agenda para esta noche, puntos referenciales. Vamos a ver lo que son los order blocks, en este caso los tipos de bloques de órdenes que se denominan los rejection blocks. Así que seguimos en lo que es los order blocks. Ya hemos visto los order blocks, los bullish, los bearish. Vimos cómo trabajar los breaker block y también vimos lo que es la mitigación de los order block. Bien. Ahora, en esta ocasión, vamos a trabajar lo que es el rejection block, un tipo de bloque de órdenes que se respeta bastante, que es importante que lo conozcan. Está en ustedes si quieren operarlos o no. El rejection block hace referencia a lo que es la liquidez bajista del lado de la compra o liquidez alcista del lado de la venta. Este setup ideal es en tendencia de plazo mayor, o sea, las altas temporalidades. En las temporalidades inferiores la vamos a encontrar también, por lo generalmente va a estar compuesto por bloques de órdenes también dentro de lo que es el rejection block. El rejection block o bloque de rechazo, ¿sí? Se llama bloque de rechazo, es cuando el bloque de órdenes se ha formado con largas mechas. Bien, entonces en los rejection block vamos a buscar en la parte superior o en la parte inferior, dependiendo la tendencia, las mechas. ¿Sí? Las mechas bien largas, tienen que ser mechas bien largas. De ahí vamos a ver y vamos a identificar los rejection block. Bien. O sea que la mecha debe estar por encima o por debajo del cuerpo. ¿Sí? Es la mecha superior o la mecha inferior. Que eso en patrones de velas se llama largas colas superiores o largas colas inferiores. ¿Sí? Simplemente son patrones de vela. En el caso de un bearish rejection block, para erradicar la liquidez encima, antes debe realizar su caída o subida, o largas mechas por debajo del cuerpo. Bien. En el caso también de lo que es, también tenemos lo que es el bullish rejection block, que para erradicar la liquidez por debajo de este, debe obviamente bajar por debajo del 50% de la vela, de la mecha, erradica esa liquidez y continúa su subida. Entonces nosotros cuando vayamos a trabajar con este tipo de bloques de órdenes, lo que vamos a hacer es marcar la mecha. Nos va a interesar más la mecha que el cuerpo dentro de este tipo de bloques de órdenes. Bien, entonces dentro del bearish rejection block y el bullish rejection block, para ejecutar la orden sería al 50% de la mecha. Bien, entonces, repasando. Dentro de lo que es el rejection block, que es otro tipo de bloque de órdenes, va a haber liquidez bajista en el lado de la compra o liquidez alcista en el lado de la venta. Es un setup ideal en tendencias de altas temporalidades. Bien, en las temporalidades inferiores podemos encontrar dentro de esa mecha incluso otros bloques de órdenes. Bien, podemos buscar otro tipo de, por ejemplo, podemos encontrar lo que es un bearish block o un bullish block en las temporalidades inferiores, que cuando nosotros cambiamos de temporalidad, eso va a generar una mecha. Bien, eso va a ser la mecha. El rejection block
se denomina también como bloque de rechazo. Bien, es un bloque de rechazo, o sea que está compuesto por mechas superiores y mechas inferiores. Bien, dentro de esas mechas va a haber liquidez, tanto como en el bearish rejection block, como en el bullish rejection block, hay liquidez dentro de esa mecha que el precio va a erradicar. Bien, va a mitigarlas y quizás ahí ya hayan órdenes de los smart money, de los market maker, órdenes pendientes para impulsar el precio al alza o a la baja. Cuando vayamos a trabajar con el rejection block, que son velas con mechas, vamos a trabajar con el 50% de la mecha. Bien, acá tenemos un pequeño ejemplo. En este caso, tenemos una vela superior. Bien, esto es una vela superior. En este caso, ¿qué es? Esto es una bearish rejection block. Está compuesto por un cuerpo chiquito y una mecha muy larga. Nosotros vamos a tomar la mecha y vamos a sacarle el 50% a esta mecha. Eso es un rejection block. Son mechas. Bien. ¿Y qué significan esas mechas? Nosotros tenemos lo que son las largas sombra superior y la larga sombra inferior. En este caso, la larga sombra superior viene a significar que después de una tendencia alcista, el día en cuestión se prepara para tener otra sesión similar. Pero en un momento dado las compras aparecen de forma masiva, o sea, empieza a aparecer una vela y empieza a subir esa vela, ¿sí? Con fuerza, puede ser en día, en H4, a mí me gustan esas velas, en día, en H4, incluso también me gustan las velas de este tipo que son semanales, ¿bien? Ahí hay muy buenas probabilidades de compra o venta cuando la mecha superior o la mecha inferior está en temporalidades altas. Bien, es mucho más importante, tienen más efectividad las temporalidades altas, para que lo sepan. Tienen que entender que mientras ustedes bajan de temporalidad, se va perdiendo poco a poco la efectividad de su trading. Por eso a mí me gusta trabajar en las altas, porque tienen buena efectividad. Tarda mucho más, obviamente, en desarrollarse una entrada óptima, o sea, una oportunidad de entrada, pero bueno, son las que mejor se dan. Para mí, ahora, si ustedes quieren hacer scalping, bueno, tienen que trabajar de la misma manera, nada más que tienen que entender que sus probabilidades empiezan a disminuir. Bien, entonces aparecen las compras masivas. O sea, está subiendo la vela. El valor sufre un clímax comprador porque está subiendo la vela. ¿Sí? Hay una vela comprador. Y lleva el precio a zonas muy altas que suelen corresponderse con zonas de resistencias, gran sobrecompra o zonas de control importante. Pero ¿qué pasa? En algún momento el mercado se da cuenta de la oportunidad para realizar beneficios y las fuerzas bajistas hacen su aparición vendiendo con fuerza. O sea que comenzó esta vela superior con fuerza, nació con fuerza, H4, día, termina el día, y cuando está por terminar el día, 2 o 3 horas antes, o 1 hora antes que termine la vela de H4, por ejemplo, los bajistas contraatacan, ¿y qué pasa? Empiezan a contratar con mucha agresividad, poniendo los precios cerca del cierre o sobre él, haciendo un camino de vuelta, o sea que están dejando una figura de vuelta. Todas esas compras de esa vela fueron anuladas, dejando así lo que es esa mecha importante, esa sombra que nos da la pauta de que ahí ha habido inyección de capital, o sea, en este caso a la venta o a la baja. Bien, o sea, hubo ventas, se vendieron los activos y también, o en este caso habían comprado los activos y de repente se vendieron todos, aparecieron los vendedores. Bien, esa mecha es donde nosotros vamos a tener
los ojos bien abiertos, porque es ahí donde nosotros tenemos un bloque de órdenes. Se dice que es un rejection block. Bien, el precio ha llegado a una zona importante. Y de repente, bueno, aparece lo que es los vendedores. En esa vela nosotros vamos a tener puesto el ojo para operar y ver si buscamos zonas que concuerden, por ejemplo, con las zonas OTE para nosotros trabajar y buscar una operación alcista o bajista. Sin embargo, estas velas las vamos a buscar a favor de la tendencia y no en contra de la tendencia. Y después tenemos la larga sombra inferior, que viene a significar que después de una tendencia bajista, el día en cuestión se prepara para tener otra sesión similar. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el día anterior hubo una vela bajista poderosa, se espera que al otro día haya otra vela del mismo tamaño o similar tamaño. En este caso, la vela comienza con fuerza bajista, dando continuidad al movimiento a la baja. Bien, entonces aparece con fuerza los vendedores, están vendiendo ese activo, aparecen de manera masiva y el valor de ese activo sufre una corrección intradía que lleva a zonas muy bajas del precio, que por ahí suelen corresponderse con zonas de soporte, gran sobreventas o zonas de controles muy importantes. Pero en algún momento del mercado se da cuenta de que el activo ha ido demasiado lejos, ha bajado muchísimo. Y de repente, como es una zona óptima donde hay una resistencia, o sea, un soporte, una zona de control, quizás hay un bloque de órdenes incluso por ahí, inyectan liquidez al mercado. Las fuerzas alcistas aparecen después de esa vela bajista. ¿Qué sucede? Empieza a subir esa vela, dando a lugar lo que es la sombra inferior de la vela. ¿Sí? El precio se da vuelta, dejan esa cola inferior. ¿Eso qué quiere decir para nosotros? Que puede ser a futuro un rejection block donde pueden haber órdenes pendientes del market maker para continuar con una subida, en este caso, o una bajada, dependiendo las circunstancias del mercado. Bien, entonces es importante, van a tener la diapositiva, la pueden leer. Esto es lo que significa la larga sombra inferior, en simples palabras, y la larga sombra superior, para que tengan una idea qué tipo de, qué es lo que está pasando en esas velas. Bien, entonces el rejection block va a tener este tipo de velas, larga sombra superior y larga sombra inferior. Estos son los tipos de velas que nosotros vamos a buscar. Ahora vamos a ver dónde la vamos a buscar. Bien, ¿y cómo entramos? ¿Cómo la utilizamos? En el caso de un bearish rejection block, nosotros vamos a tener el bearish rejection block, una vela. Vamos a estar muy arriba, vamos a hacer acá. Una vela, ¿sí? Con una mecha. Vamos a hacer mejor más abajo. Acá tenemos la vela y la mecha. Nosotros vamos a trabajar con la mecha. Vamos a seleccionar toda la mecha, va a ser la zona de operativa y va a ser el 50%. El 50% de la mecha es donde vamos a entrar. ¿Qué quiere decir? Que si el precio baja después de esta vela, es muy probable que suba al 50% de la mecha, acá se activen las órdenes vendedores y nosotros sigamos con las ventas. Acá tendría que estar el 50% de esta vela. Bien, este sería el bearish rejection block. Entonces le ponemos PRB. El bearish rejection block es una vela donde está compuesta. En este caso no importa el color. Si no importa el color si es verde o es roja en el rejection block. Yo la puse roja. Incluso si es roja es mejor. Pero también puede ser verde. Mientras tenga estas características donde la mecha superior es muy chiquita,
es muy chiquita, pero la mecha superior es bastante grande y el cuerpo es chiquito. Bien, entonces esta mecha sería la zona donde nosotros buscaríamos entradas en el Bearish Rejection Block. Obviamente, esta vela la vamos a buscar siempre y cuando exista estructura de mercado. En este caso tiene que haber una estructura y acá el precio llega, este es el retroceso, y dentro del retroceso crea esta vela, ¿sí? Crea esta vela, el precio regresa y da una entrada. Esta es la forma de entrar, ¿sí? Esta sería la forma de entrar en un Bearish Rejection Block. Y ahora, en un Bullish Block, o sea, en el Rejection Bullish Block, vamos a tener una vela, que la vamos a simbolizar de este color, y necesitamos una vela inferior. Dentro de esa, o sea, y una mechita chiquita superior. Vamos a tomar el 50% de esta mecha. Vamos a sacar el 50%. Cuando el precio suba, es muy probable que se regrese, active e erradique esa liquidez en el 50% de la mecha y nos dé un movimiento de entrada. ¿Sí? Entonces acá nosotros, ¿y dónde va el stop loss? Por debajo de la mecha. Acá iría el SL. En el anterior, ¿dónde iría el stop loss? Por encima de la mecha. Un poquito más, en este caso, un poquito más por debajo, no sobre la mecha, un poquito más. En el otro, un poquito menos. Por lo general, si el precio baja por debajo del 50%, es probable que venga a erradicar la liquidez que hay acá. Entonces, si ustedes ponen el stop loss al ras de la mecha, es muy probable que lo saque y después cree una doble mecha. Y ahí suba. ¿Con el objetivo de qué? De erradicar la liquidez que hay acá. En el caso de que eso no suceda, puede que se quede una vela envolvente y esta sea totalmente anulada. ¿Qué quiere decir? Que no habían órdenes pendientes del market maker y directamente, o sea, órdenes pendientes que impulsaran el precio al alza. Erradica la liquidez, deja la envolvente y bueno, es muy probable que al otro día ya siga bajando el precio. En otras ocasiones puede venir a bajar, a buscar la liquidez que hay acá. Entonces, por eso el stop loss un poquito por debajo. Y cree otra vela de mecha y al otro día ya comienza a subir. ¿Sí? Ahí es, ese día tuvo fines de erradicar liquidez. Bien, esa es la forma de entrada de lo que es un rejection block. ¿Alguna pregunta con respecto? Ahora vamos a los gráficos a ver cómo encontramos algunos ejemplos. Ahora vamos a los gráficos, a buscar ejemplos. Es simple la teoría esta, muy simple. Recuerden, estas son las redes sociales donde se suben las clases de IC Market. En Instagram, que pueden encontrar información de interés, al igual que Facebook. Estas son las redes sociales. Y bueno, mi número personal de WhatsApp, por si no pertenecen al grupo de WhatsApp, si son nuevos en el webinar o si después de la sesión se sube al YouTube y lo ven y son nuevos, pueden escribirme ahí sin compromiso, se agregará al grupo de WhatsApp donde se envían los links de las clases de los lunes y de los miércoles. Bueno, parece que no hay dudas. Vamos directamente a los gráficos.
Bueno, acá puede hacer un rejection block, miren. Siempre que haya estructura, miren, acá pueden hacer una. Esta es una estructura alcista. En este caso, este puede haber sido un rejection. Esa vela que está ahí. Puede ser también este tipo de velas doji con una vela, obviamente una cola muy larga. ¿Ven? Este tipo puede ser con la cuadrícula de Gantt, toman la mecha y este podría haber sido un tipo de entrada. En este caso no llegó al 50%. Bien, no llegó al 50%, así que las órdenes no se activaron. Acá podría haber habido otro. En este caso es un estudio en día, ¿ven? Como el precio está dentro del rejection block y acá sí el precio subió con fuerza. Sí se activaron esas órdenes dentro del rejection block. Pero siempre a favor de la estructura. En este caso hay estructura alcista. Entonces, lo ideal es que identifiquen hacia dónde está yendo la fuerza. En este caso la fuerza a simple vista es alcista. Entonces, como es alcista, entonces ustedes van a buscar los bullish rejection block. O sea, las colas inferiores cuando es tendencia alcista. Ven, y acá se activó una de las órdenes. Esta no puede ser. Esta es una vela de ondas largas, o sea, tanto superior como inferior. Esta no puede ser. Esta podría ser un rejection block a la baja. ¿Por qué? Porque venimos de una baja. Acá está el boss. Hay una pequeña estructura, ¿no? O sea, que el precio sube, deja. El precio se va. Y acá lo que hace el precio es intentar subir, pero toca como la parte superior y bueno, se va. Se va el precio. Pero luego, miren qué pasa. Llega nuevamente al rejection block, pero quiso. Ahí sí activó las órdenes rejection block y se fue. Pero no se fue tanto. ¿Por qué? Porque acá había liquidez, como les dije en la teoría. Acá hay liquidez por encima de la mecha. ¿Y qué les dije yo? Que si no se activa de manera correcta, en este caso se activó este bearish, ven al 50%, se activa, deja la vela. Ojo, que esto es diario, ¿sí? Esto tarda un día. Pero en día, H4, M15, H1, pueden buscarlo en la temporalidad que ustedes quieran. Yo lo estoy buscando ahora como para hacer esta temporalidad, para buscar, para ser ya dinámicos y no estar cambiando de temporalidad en temporalidad. O sea que todo lo que hago en día, en H4, en H2, se replica exactamente en todas las temporalidades. Y si me preguntan cuál es la mejor temporalidad, depende a su estilo de trading. Todo depende a cómo ustedes quieren operar. Si a ustedes no les gusta trabajar swing, entonces no vayan a buscar esto en día o en H4 o en H8. Tienen que bajarse de temporalidad a la temporalidad que ustedes quieren trabajar para tener las ganancias del día. ¿Sí? Entonces, eso va a depender mucho de sus emociones, de cuánto quieren ganar, de cuántos pips van a buscar. Ya hemos hablado en reiteradas veces que no existe una temporalidad perfecta para trabajar. No existe. Todo
va a depender mucho de ustedes y su estilo de trading. Bien, recuerden eso siempre, no busquen la temporalidad perfecta porque no la van a encontrar. Bueno, en este caso pasó lo que dijimos en la teoría. ¿Qué pasó? Subió por encima de la mecha levemente con el fin de buscar la liquidez, nuevamente bajó y nuevamente neutralizó esta mecha. Sí, hubo varias erradicación de liquidez acá. Bien, entonces esto también puede ser un bullish block. Acá obviamente sí había estructura, había un motivo de venta, había un motivo de ventas, así que sí, era viable esta operativa. Acá, bueno, miren, acá también, si lo quieren tomar, acá también esto es un rejection. Sí, miren que el precio toca el 50% de la vela y sale hacia arriba. En este caso la tocó varias veces, salió hacia arriba. Acá también tenemos otro rejection block. Si son zonas importantes. Acá miren el precio, ¿qué fue? Fue a neutralizar la mecha, ¿sí? Neutralizó la mecha, pero esto ya está como más en rango ya, entonces no nos interesa mucho. Este también es un rejection block. Que obviamente o sea, bajó un poquito más por el 50, dejó mecha y subió. Bien, esos son rejection blocks, son mechas para que aprendan a identificarlo. Pero bueno, siempre tiene que haber una estructura viable para que ustedes puedan trabajar y buscar bien. En este caso, suponiendo que acá hay una estructura, lo ideal es que el precio sí tenga estructura para nosotros tener un motivo de operar, ¿sí? En este caso tiene que haber una estructura. Si vamos a buscar un bullish block, un bearish block, lo vamos a buscar todo en los mínimos. En los mínimos va a haber donde nosotros vamos a tener atención a estos bloques de órdenes, ¿sí? O sea, miren, acá tenemos un bearish block, un rejection block, ¿sí? Entonces ya vamos viendo, ya tenemos la teoría. Bien, tenemos el rejection block, tenemos un bullish block acá. Entonces miren cómo el precio nos está dando todo, siempre lo buscamos, si es en la tendencia alcista, en los mínimos, ¿sí? Acá también tenemos una zona, porque también tenemos un rejection block. En este caso el cuerpo es muy grande, ¿sí? Pero bueno, esa mecha puede ser interesante. Si yo muevo esto hacia el costado, voy a encontrar cómo el precio reacciona a estas zonas, ¿no? Miren acá, si yo, bueno, en este caso busco una neutralización de liquidez con estas mechas, pero miren acá, cuando el precio sube, baja, busca el rejection block, se adentra dentro de la zona del rejection block y sale hacia arriba. En este caso, que es la más cercana, ¿dónde pondríamos la entrada? En este caso podríamos poner la entrada ahí y poner el stop loss ahí, ¿sí? ¿Qué pasa? Que acá lo podemos combinar con una zona de Fibonacci, ¿sí? No solamente es esto. Entonces miren que yo más o menos podría haber especulado ahí esta zonita. ¿Por qué? Porque tengo un 88 acá de Fibo. Tengo lo que es un OTE. Entonces ya estaba muy abajo el precio. Entonces podría haber especulado esta zona. Cuando vea un rejection block en la parte inferior, en los mínimos, por eso es importante conocer la estructura. En los mínimos tenemos que buscar estos rejection block. Si nuevamente tengo que haber un análisis de mercado, ¿sí? Vamos a hacerlo nuevamente en esta estructura. Tengo que ver y visualizar que haya estructura.
Cuando haya estructura, la marco, ¿sí? La analizo, pongo los que son los BOS del precio. ¿Sí? Identifico los mínimos, los retrocesos. Ok, mínimos. Sí, siempre tengo que identificar los mínimos, porque en los mínimos es donde están las zonas de oferta o demanda, o en los máximos, dependiendo de la estructura, ¿no? Bien, entonces ya tengo mi estructura. Una vez que ya tengo mi estructura, yo tengo que operar a favor de la estructura. O sea, si es compras, si es alcista, yo tengo que buscar oportunidades de compra. No voy a buscar oportunidades de ventas. O sea, que las velas con cola superior a mí no me interesan. No me interesa vender ahí. Vamos a poner en rojo. No me interesa vender acá. Tampoco me interesa vender ahí. Y tampoco me interesa vender acá. Tampoco me interesa vender ahí. A mí me interesa comprar acá. ¿Sí? Me interesa comprar acá. También me interesa comprar ahí. ¿Sí? Entonces, yo en una tendencia alcista, aunque aparezca un rejection block bajista, o sea, colas superiores, a mí no me interesa vender, porque esos rejection block pueden ser anulados fácilmente, porque la tendencia predominante en ese momento, al corto plazo, es alcista. Entonces, los rejection block bearish con cola superior en los picos, o sea, los picos donde están la palabra voz, a mí no me interesa vender, entonces por eso le puse cruz. Yo no vendo acá. Yo voy a buscar los bloques de órdenes en la tendencia alcista, en los mínimos, en los swing low. Estos son swing low, swing low. Bien, en los swing low yo voy a buscar los bloques de órdenes. Y una vez que ya identifiqué la estructura, tengo los swing low, que son los giros por debajo, los giros por debajo, yo ahí busco los bloques de órdenes, cuando ya identifiqué los mínimos. Entonces, acá que tenía yo repasando, tengo un bearish, no, un bullish order block. Entonces, ahí sería una zona de entrada. ¿Por qué es bullish? Ya es bullish porque ya hay un boss. ¿Qué quiere decir? Que este mínimo ha sido roto y hay un mínimo más alto. Este es un bloque de órdenes que yo tengo que tener interés. El precio bajó, retrocedió, no lo activó, no llegó. Bueno, subió, creó otro boss. ¿Qué quiere decir crear boss? Rompe la resistencia, este piquito lo rompió. Cuando esta resistencia, esta que está acá, esa, se rompe, la vamos a poner un rectángulo, se rompe por el precio, crea un alto más alto, esto es boss. Yo ya le pongo un boss. No le pongo un boss antes de hacer roto, porque yo no sé cuándo va a ser roto o si va a ser roto. Entonces, boss se pone cuando el precio viene así, despacito, 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 rompe esta resistencia, la rompe y crea un alto más alto. Ahí ya le pongo boss. Ahí trazo la flecha y le pongo boss. ¿Qué me indica el boss? Ya lo vamos a ver en detalle. Me indica que yo ya puedo trazar Fibonacci, que hay estructura. Y si hay estructura, hay bloque de órdenes. Hay POI. ¿Hay POI acá? Sí, porque hay boss. ¿Hay POI acá? Sí, porque hay boss. Ya el precio rompió. Y acá puedo trazar lo que es mi rejection block, que sería esta vela. ¿Qué hizo? Llegó a una de las zonas de rejection, la activó y dio por lo menos un 2-1, ¿no? ¿Cuánto sería eso? Casi un 5-1, ¿sí? Podría haberse ganado. Bien, entonces, de esa manera yo busco los rejection blocks. Siempre a favor de la estructura. Bien, acá, hay, observen esto, ¿qué hay acá?
hay voz bajista y el precio, ¿qué está creando? Estructura bajista. Ya tengo una N acá. ¿Qué hay acá? Un bearish rejection block. Entonces, cuando yo ya tengo estructura bajista, tengo que analizarla, ponerle voz, ¿sí? Es a favor de la estructura, es a favor de la estructura. No, acá no me interesa ahora un bullish block, no me interesa las mechas superiores. Como es bajista, la estructura es bajista, se nota, me interesa los rejection block, bajistas, o sea, las mechas superiores. Ven que acá hay estructura bajista, se puede apreciar, ¿sí? Se puede apreciar estructura bajista. Como es bajista, ¿yo qué busco? Busco vender, ¿sí? Busco vender, no busco comprar. Por más que acá hay una resistencia semanal o lo que ustedes crean que puede haber un giro, no compro. Si no compro, no hago esas cosas, ¿sí? Trato de trabajar a favor de la estructura, entonces no compro en los mínimos, porque los mínimos suelen ser rotos para continuar su bajada. ¿Sí? Entonces ya tengo la estructura, la tengo. Cuando la tengo, siempre tengo que hacer, por eso la clase de estructura de mercado era la clase más importante. Es la clase más importante que ustedes deben saber, se la deben conocer, deben saber trabajar con la fractalidad. No les gusta la fractalidad y las temporalidades, entonces olvídense de este negocio. ¿Sí? No les gusta la estructura de mercado, no se la quieren estudiar, olvídense del negocio, porque tienen que saber y tienen que conocer eh, la estructura, porque en base a la estructura es lo que nosotros buscamos. Y acá podría haber un rejection. En este caso, no llegó. A ver si en día había otra. Capaz que en días había, bueno, en día había esta mecha, que en este caso, si la tomamos, si llega y baja, ¿sí? Que es la mecha que nosotros tocamos. ¿Vieron acá? No llega, no llega, cuando llega, cae. Entonces, acá tenemos un rejection block. Intenta llegar, no llega, pum. Intenta otra vez, no llega, pum. Intenta, pum, cae de nuevo. ¿Sí? Pero todo a favor de la estructura. Como es alcista acá, esta podría ser una zona. Esto es un rejection block, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque compro acá, porque sigue siendo, tengo que tener en cuenta que hay estructura de mercado. Acá hay como un pequeño tiki, retrocede ahí y va. Esto es de la fractal menor, seguro este es de H1, la estructura de H1. Pero esto realmente es un solo impulso. Sí, y así van trabajando. Bueno, miren, acá puede ser otro bloque de órdenes. Incluso se activa, pero obviamente esto ya venía en estructura alcista, así que esto no me interesaba. Bien, tienen que trabajar con la estructura. Cuando hay estructura, nosotros buscamos los rejection blocks. Cuando es bajista, buscamos los rejection blocks en la parte superior, en los picos, en los picos. Cuando es alcista, lo buscamos en los mínimos. Y operamos a favor de la estructura, ¿sí? A favor de la estructura. Bien. De esa manera, cada uno trabaja los bloques de órdenes.
Bien, y este ha sido el webinar o la sesión de Rejection Block, bastante sencillo, otro tipo de bloque de órdenes para que ustedes puedan trabajar. Recuerden practicarlo lo suficiente para poder tener éxito. El lunes lo vamos a ver con mayor detalle. Recuerden que las sesiones en vivo tienen que asistir, donde buscamos entradas y aplicamos todos los conocimientos que vemos los días miércoles. Así que es importante que asistan a la teoría. Tienen una semana para practicar, para hacer sus deberes, sus tareas. Recuerden que la práctica es el maestro y necesitan por lo menos 10.000 horas de práctica para que ustedes el día de mañana sean profesionales. Así que aprovechen estos cursos que se dan por ahora hasta todo, va a estar todo el año, si Dios quiere, y bueno, el año que viene veremos qué sucede. Pero recuerden, trabajen, estudien y hagan mucha práctica. Acá ya más o menos tienen lo que es, cómo lo deben aplicar, cómo lo deben buscar. Ahora están ustedes a hacer la práctica correspondiente, entregar los deberes. Y nos vemos el día lunes, sesión de análisis de mercado. Buscaremos más entradas. Que tengan una linda noche y un buen fin de semana.